Hola, bienvenidos a la clase de Codificación Internacional de Enfermedades 1. En esta clase vamos a ver la aproximación histórica y conceptual a la clasificación internacional de enfermedades. Esto lo vamos a hacer primeramente definiendo algunos conceptos básicos para el personal de registros médicos. Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente significa ausencia de afecciones o enfermedades, es todo un conjunto de características que tiene el ser humano. Enfermedad, por su parte, es la alteración del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas generalmente conocidas y que se caracteriza por tener signos y síntomas característicos de una enfermedad en particular y cuya evolución, como ya se ha estudiado la historia natural de todas las enfermedades o por lo menos de la mayoría de estas, es una evolución que podemos en muchos casos predecir. Clasificar es aquel procedimiento que nos permite la conversión de la terminología médica, en este caso los diagnósticos médicos, y de otros problemas de salud en palabras que podemos catalogar o clasificar en códigos alfanuméricos que facilitarán su almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información. Codificar, por su parte, es la herramienta de la clasificación en el ámbito de la sanidad que permite tratar los datos de los pacientes y otros documentos de manera unificada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El diagnóstico que yo coloco aquí tiene la misma codificación que ese diagnóstico en otro país. Esto con el fin de hacer fácilmente reconocibles, comparables y evaluables por cualquier personal sanitario. Esas fuentes de datos primarias que nosotros registramos aquí, bien pueden ser fuentes de datos secundarias en otros países para realizar estudios estadísticos o epidemiológicos de algunas enfermedades o sucesos de importancia en la salud pública. La taxonomía no es más que la clasificación global y estandarizada de las intervenciones que va a realizar un profesional. Puede ser la enfermería, la medicina, la odontología, y que tiene como centro de interés la decisión que tome para llevar a la persona al resultado esperado. Un código alfanumérico que ya mencionamos en una de las definiciones anteriores es una secuencia de cifras, letras, caracteres especiales, signos de puntuación que representan las codificaciones para productos y sus características. Se pueden definir como secuencias de cifras, letras, combinaciones de estas, entre otros. Y es un código que puede codificarse mediante determinados códigos. En el caso de la salud, nosotros vamos a estar estudiando la clasificación del CIE-10, sus familias según las enfermedades y demás, y vamos a ver más adelante listas de 3 dígitos y listas de 4 dígitos, lo que significa que vamos a tener combinaciones de letras con números, dependiendo de la patología o grupo de patologías que estamos estudiando. En cuanto al desarrollo histórico de la clasificación o codificación internacional de enfermedades, pues bien, tenemos ciertas cuestiones que debemos tratar. Primero que nada, recordemos que la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, en este caso propio la CIE-10, es la 10ª versión de la clasificación internacional de enfermedades que desde 1948 está a cargo de la Organización Mundial de la Salud, que fue aprobada en 1989 y se han hecho múltiples recomendaciones, sobre todo para que entrara en vigencia el 1 de enero de 1993 y ha tenido múltiples actualizaciones, sobre todo después del coronavirus. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la historia desde 1620. Aquí está en desorden, disculpen. En 1620, entonces, nosotros tenemos que John Brown, considerado el primer demógrafo, el precursor de la epidemiología. Y este señor Grant quiso conocer la proporción de niños nacidos vivos que fallecían antes de los 6 años. Y fue el creador de la primera tabla de mortalidad.
Hacia 1706, entonces tenemos a Francois Bossier de Lacroix, que fue el que redactó el primer ensayo de clasificación sistemática de enfermedades conocido como nosología metódica. Pasamos a 1710, donde tenemos a William Cullen, quien a comienzos del siglo XIX determinó la clasificación de las enfermedades más corrientes, que era la publicada en 1785 con el nombre de Psiopsis Nosologia Methodicae. Entonces, para 1807, nosotros tenemos al señor William Farr, del cual vamos a estar hablando más adelante, quien fue el primer estadístico médico que se dedicó a mejorar las clasificaciones disponibles hasta esa época, haciendo que estas fueran uniformes desde el punto de vista internacional, o sea, que pudiesen ser utilizadas por todos y que todos pudiésemos entender lo que en otro país estaban codificando o clasificando. Tuvo múltiples revisiones, tenía una lista internacional de causas de defunción. Se reconocen tres revisiones importantes en 1874, en 1880 y en 1886. De allí entonces pasamos al año 1837. En 1837, entonces, William Farr se le reconoce por seguir haciendo sus estudios, aprovechó al máximo las imperfectas clasificaciones de enfermedades y se dedicó a mejorarlas. Para 1885, entonces Farr y Despin presentaron dos listas separadas, pero basándose en principios totalmente diferentes. La clasificación de Farr estaba dividida en 5 grupos, donde podíamos encontrar enfermedades epidémicas, enfermedades constitucionales o generales, enfermedades localizadas clasificadas conforme al sitio anatómico, enfermedades del desarrollo y las enfermedades que son consecuencia directa de un traumatismo. Para el siglo XIX, entonces, los orígenes de esta clasificación internacional de enfermedades se remontan desde este siglo con el propósito de clasificar las enfermedades para fines de salud pública. Para 1864, entonces, las clasificaciones ya existentes fueron revisadas en París. Se escogió el modelo que hizo William Farr para darle continuidad. Después de esas 3 revisiones, entonces, esta clasificación nunca recibió una aprobación universal. La disposición era general e incluía el principio propuesto por Farr para clasificar enfermedades según la localización anatómica, y esta es la que ha perdurado como la base para la lista internacional de causas de defunción. Para 1893, entonces, la reunión del Instituto Internacional de Estadística que se celebró en Chicago, donde se decidió adoptar la clasificación preparada por Bertillon, que se basaba en la clasificación de causas de defunción utilizada por la ciudad de París desde la revisión de 1885, la cual presentaba una síntesis de las clasificaciones inglesa, alemana y suiza, y se regía por el principio de Farr. Para 1898, entonces, en la reunión celebrada en Ottawa, Canadá, la Asociación Estadounidense de Salud Pública recomendó que los registros civiles de Canadá, México y Estados Unidos adoptaran la clasificación de Bertillon y sugirió además que fuera revisada cada 10 años. Ya para los 1900, entonces, en agosto, se llevó a cabo la primera conferencia internacional para la revisión de la lista de Bertillon, una lista internacional de causas de defunción. A esta reunión o conferencia asistieron delegados de 26 países y el 21 de agosto de 1900 se adoptó una clasificación detallada de las causas de defunción que comprendía 179 grupos y una clasificación abreviada de 35 grupos. Se reconoció la ventaja de las revisiones cada 10 años y se le dio la responsabilidad al gobierno de Francia para convocar la siguiente reunión en 1910. Por distintas situaciones, en ese momento, en la época, esta reunión se llevó a cabo en 1909 y posteriormente
El mismo gobierno de Francia convocó otras reuniones cada 10 años en 1920, en 1929 y en 1938. Ahora vamos con la introducción a la familia de las clasificaciones internacionales o FCI. La familia de clasificaciones internacionales proporciona el marco conceptual para codificar un amplio rango de información relacionado con la salud, no solamente el diagnóstico, sino el funcionamiento del cuerpo humano, las discapacidades y aquellas situaciones de salud pública que ameritan contactar a otros servicios de salud y también los procedimientos médicos. Las familias de clasificación entonces incluyen un juego de productos integrados de clasificación que se pueden usar de manera individual o conjunta y que son reconocidos como estándares internacionales y tienen la finalidad de mejorar la salud mediante el suministro de información para apoyar la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos del sistema de salud. ¿Cuáles son los principales objetivos de las familias de clasificación? Establecer un lenguaje común e internacional, permitir la comparación de información en salud a través del tiempo, entre varias disciplinas, entre varios países, proporcionar un conjunto de clasificaciones apropiadas para fines particulares que incluyan sistemas de registro y clasificación, promover la adecuada selección de las clasificaciones en una amplia gama de opciones y proporcionar bases científicas precisas, fiables y aplicables. Hay tres familias. Tenemos las clasificaciones de referencia, tenemos las clasificaciones derivadas y las clasificaciones relacionadas. Las clasificaciones de referencia, conocidas también como centrales, abarcan los principales ámbitos de la salud y son el resultado de un consenso internacional que está refrendada por la OMS. Tenemos las derivadas, que están desarrolladas con base en las clasificaciones de referencia y que tienen características básicas similares e incluyen modificaciones según el propósito para el que han sido desarrolladas. Y las relacionadas, perdón, que son aquellas que solo presentan determinados aspectos de estructura o de contenido de las clasificaciones de referencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, de clasificaciones relacionadas, las clasificaciones internacionales de la atención primaria, de causas externas de traumatismo, clasificación anatómica con dosis diarias definidas y la ISO 9999, que son ayudas técnicas para personas con discapacidad, clasificación y terminología. Tenemos las derivadas. El ejemplo sería la clasificación internacional de enfermedades de la oncología, la clasificación de trastornos mentales y del comportamiento DSM-5, la clasificación internacional de enfermedades aplicada a la odontología y estomatología, la que está aplicada a la neurología y la del funcionamiento, discapacidad, salud, niños y adolescentes. En la parte central, entonces, tenemos las clasificaciones de referencia. En ellas tenemos la CIE-10, la CIF y la clasificación internacional de las intervenciones en salud. Preguntas con mucho gusto, estamos a la orden.